Dios les bendiga en esta mañana. Estamos nuevamente saludando al pueblo de Dios, deseándoles una cordial bienvenida y una bendición muy especial de parte de Dios. Quiero amonestarles una vez más que se mantengan en oración, se mantengan escudriñando las Escrituras, porque los tiempos son difíciles y si estas cosas que nos han pasado no nos hacen reflexionar y meditar en nosotros mismos, yo me pregunto qué es lo que más queremos que Dios mande y de qué manera nos pueda amonestar. No es tiempo de relajarse ni de bajar la guardia, sino al contrario, es tiempo de redoblar fuerzas en oración, en escudriñar las Escrituras, en vivir una vida recta delante de Dios y de los hombres. En esta mañana queremos, después de saludarles, quiero que abran sus Biblias juntamente conmigo en esta mañana para la lección de este domingo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 7 y vamos a leer el versículo 49 para estar hablando un tema que es una pregunta: ¿qué casa me edificaréis? Así que vamos a estar dándole lectura a Hechos capítulo 7, versículo 49. Dice la palabra del Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Y vamos a ir a otra escritura, ahí en Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer el verso 5 y luego vamos a leer el verso 12. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 y luego vamos a leer el versículo 12. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vamos en esta mañana que el Señor añada la bendición a su palabra. Oremos a Dios. Amoroso, amantísimo Señor y Padre celestial, tú que eres el único dador de toda buena dádiva y de don perfecto, en esta mañana, Señor, estoy poniendo, Señor, toda mi vida y todo mi ser a tu servicio. Que pueda, Señor, abrir mis labios y usar mi lengua, esta lengua tartamuda, para glorificar y honrar tu nombre, y que las gentes puedan, Señor, atender a tu palabra. Pongo en tus manos, Señor, este servicio de principio a fin, y pongo en tus manos a cada hijo tuyo en esta mañana, que se ha dado el tiempo de pararse delante del monitor para escuchar y mirar este servicio. Que tú, Señor, puedas tocarles en esos momentos, Señor, a donde quiera que estén, y que les ayude, Señor. Rogamos, Señor, que toda la bendición del cielo se apuesta y descanse en nuestras almas y nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a estar mirando esto a la luz de la palabra de Dios y del mensaje de la hora. Este temita titulado: ¿qué casa me edificaréis? Bueno, hoy la atracción del día es que la gente, las naciones, están edificando grandes edificios, están haciendo
enormes centros comerciales, y tal parece que esa es la atracción del día. ¿Qué nación tiene mejores edificios, mejores centros comerciales? Y ciertamente el mundo está en una continuidad de mejora, pero eso no nos ha mejorado a nosotros como personas. Hablando espiritualmente aquí, cuando el apóstol Pablo está escribiendo en el libro de los Hechos, y una pregunta: ¿qué casa me edificaréis o cuál es el lugar de mi reposo? Porque el Altísimo no habita en templos hechos de barro, como dice el profeta. El Altísimo no habita en unas casas hechas de madera o de cemento o de hierro. Él está buscando templos de carne, moradas espirituales. Así que, entendiendo esto, vamos a poder mirar a la luz de las Escrituras y poder escudriñarnos a nosotros mismos qué casa le estamos edificando al Altísimo, o qué tipo de reposo, porque Él desea reposar, desea vivir en un templo espiritual, pero qué tipo de templo requiere el Señor. Entonces tenemos que poner las condiciones adecuadas para que Él se sienta bien y para que Él venga y haga morada en nosotros. Mirábamos en los cultos antepasados, ¿verdad?, donde les leí que la palabra de Dios dice que la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y aún la cuarta generación los va a alcanzar, y la única manera es que ellos puedan recibir el Espíritu Santo, nacidos de nuevo. Esa es la manera de cortar esta maldición que traemos de nuestros antepasados. Ahora, hablando de estas cosas, enfermedades, muchos tipos de enfermedades que a la gente tiene a causa de herencia de sus antepasados, pero la más grande enfermedad, de acuerdo a la palabra de Dios, es la incredulidad, el pecado. Amén. Entonces de ahí se derivan muchos atributos del pecado, muchas enfermedades, y muchas de las veces hay gente con complejos de muchos años, carga con complejos a través de que sus padres le dieron, o que lo aprendió, o que lo vivió en la familia donde fueron creados. Entonces tenemos que mirar que nosotros como padres, ¿qué tipo de material estamos dando a nuestros hijos para que ellos edifiquen un templo para el Señor? ¿Qué tipo de materiales estamos, verdad, heredando para estas generaciones futuras? ¿Qué templos, qué tipo de casas ellos van a edificar para el Señor? Porque muchas veces hay gente que carga con su pasado de años y de años. Eso nos enseña, ¿verdad?, que no ha habido ningún cambio en ellos. Cuando el hermano Branham predica el mensaje titulado Shalom, hablando del pasado, cuando él toma la escritura del apóstol Pablo y dice: ciertamente no creo haberlo alcanzado todo, sino olvidando lo que queda atrás, miro hacia adelante, hacia el blanco de la soberana vocación en Cristo. Tenemos que dejar nuestro viejo pasado. Si eso nos atormenta, entonces todavía no podemos ser una casa espiritual para el Señor. Porque ¿qué tipo de casa estamos preparándole a Él? Y de esa manera a nuestros hijos, a sus nietos y a sus bisnietos y tataranietos les alcanzará ese tipo de complejos. Una vida llena de complejos no es una vida sana, no es una vida
que agrade delante de Dios. Bueno, es la pregunta, ¿qué casa me edificaréis? Tal vez usted dice, o mucha gente dice que Cristo vive en su corazón, pero mirando el tipo de vida que ellos viven, Dios no puede vivir en un tipo de casa de esa manera. Están engañados a sí mismos. Mire, hay solamente un fundamento en el cual nosotros podemos edificar, no sobre cualquier tipo de fundamento. Tiene que haber un fundamento que es requerido por Dios. Y vamos a ir a una escritura para mirar lo que el apóstol Pablo dice. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces podemos mirar, ¿verdad?, que el fundamento para edificar, para comenzar a construir, para empezar a fundar una iglesia, para comenzar a construir la casa espiritual, ¿verdad?, donde more el Espíritu de Dios, el fundamento es Jesucristo. No podemos edificar sobre ninguna emoción, no podemos edificar sobre ninguna sensación, no podemos edificar sobre ninguna ciencia o teoría humana o credo. Tiene que ser edificado sobre el fundamento, y el fundamento es Jesucristo mismo. Por eso es que dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Amén. Quiero citarles lo que el profeta de Dios para este tiempo nos habla en el mensaje El gran guerrero David. Y dice: y las grandes y finas iglesias de millones de dólares, quiero preguntarles algo. ¿Por qué están edificando iglesias de millones de dólares y predicando que Jesucristo va a venir pronto? No entiendo eso, y ustedes no puedo entenderlo. Si Jesús va a venir pronto, ¿por qué nos importa eso? Salgamos a conseguir que la gente se salve. Eso es lo primordial. Jesús nunca dijo edifiquen grandes iglesias. Él nunca dijo que tuvieran seminarios. No tenemos nada en contra de las iglesias. Las grandes iglesias están bien. Yo no tengo nada en contra de seminarios, están bien. Pero Jesús nunca nos comisionó a que hiciéramos eso. Él nunca dijo edifiquen grandes iglesias o tengan seminarios. Él nunca dijo edifiquen hospitales o escuelas, pero están bien. Recuerden, no tenemos nada en contra de ello, pero Él no dijo eso. Él dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, no tenemos nada en contra de grandes iglesias y seminarios, pero Jesús nunca dijo que edificáramos grandes iglesias o seminarios. Cuando Él estaba instruyendo a sus discípulos, los apóstoles, nunca les dijo, antes que ellos fueran a edificar alguna iglesia, antes de que ellos formaran una iglesia, nunca les dijo vayan y vayan al seminario. Él les dijo: vayan al aposento alto y esperen ahí hasta que se hacen vestidos del poder de lo alto. Y hasta entonces me seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta entonces usted puede ser un testigo del poder de Dios. ¿Hasta qué? No hasta cuando usted habló en lenguas, no cuando usted sintió un escalofrío,
no cuando a usted le aventaron el saco ungido y se cayó así de espaldas, no porque sintió que su cuerpo se estremeciera, no porque brincó tan alto, o no porque predica demasiado bien, no porque ora por los enfermos y sanan, pero más bien es que realmente hayan sido embestidos del poder de lo alto. Amén. Ahora dice el profeta de Dios: el hombre manufactura una emoción y teología, y escrituralmente tratando de enseñar las escrituras y poner su propia interpretación en ellas, y diciendo esas cosas allí, y que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Él dijo: en los postreros días habrá impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de aquellos que son buenos. Les hacen burla, los llaman de todo, que tendrían apariencia de piedad, predicadores, miembros que tendrían apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la palabra de Dios. Eso es, dijo, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, arrastradas por diversas concupiscencias, toda clase de concupiscencias. Bueno, ellos gritan por toda la cosita que viene, pero un cristiano nacido de nuevo sabe dónde ellos están parados. No hay nada que los pueda mover a ellos. Ellos van caminando directos hacia el Calvario. Gloria a Dios. Amén. Entonces no se trata por lo que usted sepa, no se trata por lo que usted sienta, sino tiene que ser una vida cambiada. Amén. Tiene que ser nacido de nuevo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y ese fundamento se llama Jesucristo. Amén. En el mensaje Dios guarda su palabra. Ve, si toda expiación ha sido hecha en el Calvario, si todo lo que Dios prometió fue consumado en el Calvario y es una obra consumada, usted no necesita otra cosa sino fe para creerlo. Eso es correcto. Cuán cierto, manténganse con la palabra. Dios dijo que esas cosas sucederían y aquí están ellas delante de nosotros. Podemos verlas y mirarlas, pero si toda expiación, si todo fue consumado en el Calvario, entonces ustedes no necesitan otra cosa. No necesitan otra cosa sino creer y aceptar el sacrificio del Cordero inocente. Necesitan fe para creerlo y eso es correcto. Eso lo concluye todo. Manténganse con la palabra de Dios. Amén. Porque dice en Mateo capítulo 7, dijo Jesús, que muchos vendrían en aquel día y dirían: Señor, no he hecho tantas cosas en tu nombre, no he profetizado en tu nombre, no he hecho milagros en tu nombre. Y Él les dijo, y entonces les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Hermano, hasta que algo haya sucedido en el corazón del hombre que lo haya cambiado. En el mensaje Dios guarda su palabra. Amén. Y en el mensaje Dios guarda su palabra. ¿Qué dio inicio a todo culto? Hijos hambrientos. Amén. ¿Qué dio inicio a todo culto? Hijos hambrientos, tratando de encontrar algo de comer. Ahora, si ustedes, montón de perezosos, dice el profeta de Dios, montón de perezosos, de predicadores, no les dan el evangelio, ellos comerán de un bote de basura. Eso es correcto. Yo lo responsabilizo a ustedes, predicadores. Eso es correcto. Si ustedes no le dan el pan de vida a los hijos, ellos tomarán alguna clase de desecho del bote de basura y lo comerán. Eso es correcto. Muchos vendrán y dirán: Señor, hice esto, hice aquello,
pero Él les declarará: apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Amén. Entonces toda clase de culto comenzó por gente, hijos de Dios, hambrientos. Pero una cosa que dijo Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando la gente tiene hambre, ella comerá hasta de un bote de basura. Esto nos responsabiliza a nosotros como predicadores de darle la palabra de Dios a la gente. Eso tiene que ir edificando. Eso es poniendo esas piedras y colocándolas en cada lugar. Eso es, las piedras, ¿de qué sirven las piedras allá amontonadas allá afuera? ¿Y de qué sirve traerlas y dejarlas allá amontonadas si no hay un cantero? Tiene que haber un cantero, un hombre lleno del Espíritu Santo, con el poder de Dios, tomando la herramienta que es la palabra de Dios, para ir y golpeando esas piedras y cortándolas, e irles dando forma y colocándolas en los lugares correspondientes para ir edificando el edificio hasta alcanzar la estatura de un hombre perfecto. Amén. Donde el Espíritu Santo se sienta cómodo, donde el Espíritu Santo se sienta contento, donde podamos oír como Juan el Bautista escuchó esa voz diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complace morar. Que realmente podamos escuchar la voz de Dios y decir: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido de morar en un cuerpo. Amén. Sigue diciendo el profeta de Dios en el mensaje: se irá a la iglesia antes de la tribulación. Dice el profeta de Dios: y Caín solo estaba fingiendo que creía, y de su linaje salió un gran grupo de gente que asistía a la iglesia, gente muy religiosa. Ahora, esto está muy fuera de lo común, pero notaron que de su lado vino la raza culta y educada. La Biblia lo dice claramente. Él dijo: ellos estaban edificando y haciendo grandes cosas. Ciencia salió del linaje de Caín, y los grandes científicos, los doctores y los grandes hombres salieron del linaje de Caín. Pero del otro lado era gente pobre, gente campesina, pero gente que creía que su Dios era real. Oh Dios, cuéntame a mí con uno de ellos. Otra cosa, él dijo: ahí estaban construyendo. Jamás había un tiempo de la historia cuando la construcción haya sido tan grande como es hoy. Una de las señales del tiempo del fin. Nunca hemos tenido semejante tiempo de construcción como en estos tiempos. Esta es una de las señales del tiempo del fin. Ahora fíjese, cuando Caín comenzó, él estaba fingiendo que creía, pero él no creía a Dios. Y de su grupo, de su linaje de él salió esta gente muy religiosos, muy elocuentes, muy sabelotodos, gente culta y educada. La Biblia así lo dice, pero vea del otro lado, del lado de la gente de Abel, de la descendencia de Dios, eran gente pobre, campesina, pero era gente que creía que su Dios era real. Por eso el libro de Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Amén. Dios siempre ha ocupado una lengua tartamuda. Dios ha usado una lengua tartamuda. Dios nunca ha usado unas lenguas educadas, pero a Dios le plació de esa manera, porque las lenguas educadas, las mentes brillantes y estudiadas y cultas, tratan de buscarle un significado a cada palabra, pero Dios nunca dijo que nosotros pudiéramos, o que se nos fue dicho que entendiéramos. Nunca dijo: ¿lo entendiste? Él dijo: ¿lo creíste? El evangelio no ha sido
para entenderlo. El Evangelio, Dios es su propio intérprete y Dios es el que da la revelación a aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo para declararles los grandes misterios. Por eso Jesús se gozó y dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, que hayas escondido estos misterios, estas cosas grandes, ¿verdad?, de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó de esa manera. Amén. Entonces, cada casa espiritual, cada persona, cada individuo que se dice ser cristiano y que ha creído el Evangelio de Dios, es una morada para el Espíritu Santo. Esa debe ser una casa, edificando vidas, no edificando casas o edificios o iglesias, catedrales, es edificando nuestras propias vidas personalmente, para que habite allí el Espíritu Santo. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o ¿cuál es el lugar de mi reposo? De muchas de las veces el Espíritu Santo está ahí como la palomita parada ahí en la rama del árbol, esa rama seca, esperando, ¿verdad?, que la gente se aquiete, esperando que la gente trate de vivir una vida limpia y digna delante de Dios, y que el Espíritu Santo está ahí presto para venir y meterse ahí. Pero ¿por qué no recibimos el Espíritu Santo? Porque nuestras vidas están llenas de rencores, porque nuestras vidas están edificadas en otras cosas. Estamos llenos de todo menos de la palabra de Dios. Entonces es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Sigue diciendo el profeta de Dios en este mismo mensaje. Dios espera que sus hijos confíen en Él para todo lo que tienen. Amén. Mire, una gente pobre, una gente de una lengua tartamuda y sin educación, solamente confía en su Señor, porque ellos no tienen otra cosa. Dice, Dios espera que sus hijos confíen en Él para todo lo que tienen. Pero nosotros queremos confiar en la mano del hombre. Yo prefiero tener mis esperanzas ancladas en Cristo, tomando mi lugar solamente en su gracia y misericordia, que cualquier grupo de gente educada que forman organizaciones diciendo, este es el camino. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ve? Entonces hay mucha gente que confía en un hombre. Amén. O que su confianza está en la mano del hombre, en lo que el hombre puede hacer. Ciertamente Dios nunca trajo el Evangelio a través del sol y las estrellas. Él lo trajo a través de hombres, a través de labios humanos. Pero nunca debemos rendir, ¿verdad?, adoración al hombre, ni nunca debemos confiar en el hombre. Debemos de confiar en la palabra eterna de Dios. Él merece toda honra, toda gloria y toda adoración. Dice el profeta de Dios que Dios espera que sus hijos confíen en Él para todo lo que tienen. Es lo que Dios espera de nosotros, que pongamos nuestra confianza 100% en Él, para todo lo que tenemos. Pero lo que la gente quiere es confiar en la mano del hombre. Ve lo que dice el profeta de Dios, yo prefiero tener mis esperanzas ancladas en Cristo, tomando mi lugar solamente en su gracia y misericordia, que cualquier grupo de gente educada que forman una grande organización diciendo, vengan, aquí está la verdad, este es el camino, ustedes van a llegar al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, el fundamento dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ve? Por tanto, puede ver que es un día de educación, un gran día de conflicto mundial en el medio de todo esto. Pero vea qué tipo de personas son. En el mensaje, un profeta como Moisés. Dice el profeta de Dios, y edificando nuestros seminarios un poquito más prácticos, ¿verdad?
y metiendo hombres allí que quizás son un poquito más inteligentes que el anciano decano, y unas cuantas cosas como esas, lo cual eso pudiera estar bien, pero nosotros nos damos cuenta que nos hemos apartado de las reuniones de espera chapadas a la antigua, las bendiciones pentecostales chapadas a la antigua, que solían caer entre nosotros, y Satanás lo atrapa a usted descuidado, así es como él lo quiere a usted, descuidado. Hoy la gente está demasiadamente descuidada. Dios tiene cuidado de nosotros. La pregunta es, como el profeta de Dios dice, ¿pero usted tiene cuidado de las cosas de Dios? Nosotros siempre queremos que el Señor nos cuide, y Él nos ha cuidado y Él ha tenido cuidado de nosotros. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos teniendo cuidado de las cosas sagradas de Dios? ¿Qué casa me edificaréis? En el mensaje, ¿a quién iremos? Dice, muchos de nosotros estamos edificando sobre educación. Nosotros ni podemos aún conseguir maestros para trabajar en la escuela. Estamos hablando de eso. Ahora eso está bien, la escuela está bien en su lugar, pero nunca tomará el lugar de Cristo. La ciencia está bien, pero nunca tomará el lugar de Cristo. La medicina está bien, pero nunca tomará el lugar de Cristo. Su economía está bien, pero nunca tomará el lugar de Cristo. Su religión está bien, pero nunca tomará el lugar de Cristo. ¿Ve? Ni tampoco podemos edificar sobre pobres, sobre poderes políticos. No podemos edificar sobre educación. No podemos edificar sobre economía. No podemos edificar sobre credos. No podemos edificar tampoco sobre poderes políticos. Entonces, no somos políticos. Únicamente hay un solo fundamento: edifiquen sobre Cristo. Esta nación no necesita edificar sobre ningún otro fundamento sino Jesucristo. Ningún otro fundamento es puesto. No hay otro fundamento en el cual puedan ir al cielo. Ningún otro fundamento es seguro sino el fundamento de Jesucristo. Amén. Entonces no podemos edificar sobre religión, no podemos edificar sobre política. La política está podrida hasta la médula. Hay un solo fundamento y ese fundamento es Jesucristo. Amén. En el mensaje, ¿a quién iremos? Dice el profeta de Dios. Yo he visto a gente fingir, yo he visto a jovencitas tratar de exhibirse ellas mismas con sus nuevos vestidos puestos y actuar como que estaban felices. Ellas no lo están. Ellas solamente están edificando un fuego pintado, y ustedes no pueden calentarse con un fuego pintado. ¿Cuánta gente actuando? Porque es el tiempo de actuar. Todo el tiempo, no solamente este tiempo, no solamente en este tiempo es tiempo de actores. Mira, el tiempo de actores, desde el principio de la fundación del mundo, se abrió el telón y comenzó la escena. Amén. Y en cada tiempo, en cada edad ha habido actores. No me diga que hoy sale alguien por ahí, un sabelotodo, y quiere ponerlos con la boca abierta y sorprenderlos. Es que este es el tiempo de los actores. Toda la vida ha sido tiempo de actores. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Abel y Caín, ahí estaba una escena que ahí podemos mirar una grande película, 2 hombres y una mujer, Satanás, Adán y Eva. Después miramos una escena, ¿verdad?, religiosa, viniendo a la iglesia, y estaban 2 actores, Abel y Caín. En el tiempo de Jesús hubo actores. Judas tuvo que hacer el papel que a él le tocaba.
Caín desarrolló el papel que a él le tocaba protagonizar. Bueno, entonces no me diga que hoy es el tiempo, únicamente tiempo de actores, hoy quiera sorprender a la gente. El tiempo de actuar ha sido todo el tiempo, es el mismo Espíritu actuando en cada edad. Ahora, en este tiempo no es la excepción, eso es la palabra correcta, eso es lo correcto. En este tiempo no es la excepción, este tiempo también se está filmando una grande película, el clímax, el final de la película, y hay mucha gente tratando de fingir algo que no son. Mire, la gente viene a la iglesia, sus faldas largas, y piensan que eso es lo que Dios requiere. Piensan que tratando de hacer una casa de esa manera solamente el domingo puede hacer que el Espíritu Santo venga y se meta ahí, pero no, tiene que llenar las condiciones y los requisitos. Amén. Mire, si el Señor ha demandado que la casa espiritual sea edificada primeramente sobre Jesucristo, luego comenzando desde abajo en fe. Hay mucha gente que quiere brincar de la banca al púlpito. No, tiene que empezar desde abajo, comenzando en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo vamos a mirar, ¿verdad? Lo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:5. Tenemos que comenzar desde abajo. Ahora miren, el mensaje preguntas y respuestas. No se trata de fingir o de tratar de ser, se trata de ser lo que somos. Ahora dice el profeta de Dios, ahora no lo haga usted solo para ensalzarse a sí mismo, porque entonces usted solamente está edificándose a sí mismo. Cualquier cosa que usted haga, no haga para ensalzarse a sí mismo, no lo haga para ser visto de la gente. Hágalo realmente porque es una convicción, porque le ha sido revelado de parte de Dios. Pero ¿cuánta gente lo hace solamente por quedar bien, solamente por cumplir y llenar un requisito? Tiene que hacerlo porque le ha sido revelado de parte de Dios. Todo tiene que estar fundado sobre el fundamento de Jesucristo. Cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién le dijo a Pedro, o quién le explicó, o quién le tradujo? ¿Qué diccionario él fue a buscar, o a qué instituto bíblico fue, o a qué seminario fue a estudiar para aprender y saber y darse cuenta que aquel hombre llamado Jesús, que había nacido en Belén de Judea, que tenía, ¿verdad?, familia ahí en Nazaret, y que no era un pueblo pues muy bueno, ni era gente buena, nunca había salido bueno nada de ahí. Entonces, ¿cómo es que quién le enseñaría a Pedro? Mira, ese hombre llamado Jesús es el Hijo de Dios. Nadie, porque cuando Jesús preguntó a sus discípulos, nadie contestó. Les dijo, unos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero cuando a Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, gloria a Dios. Qué revelación tan tremenda, qué entendimiento tan tremendo. Eres bienaventurado porque esto no te lo enseñó el seminario, porque esto no te lo enseñó la iglesia, pero esto más bien mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado, te lo ha dado a entender, y sobre este entendimiento, sobre esta revelación, ¿verdad?, será edificada mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, todo lo que usted como cristiano hace, todo lo que usted trata de hacer, todo lo que usted sacrifica para Dios, cuando usted honra con sus bienes a Dios, tiene que ser porque Dios se lo ha revelado, porque es una revelación de parte de Dios dentro de su ser, que le dice que honres a Dios con tus bienes, no porque el pastor lo dice, no porque alguien más te lo dijo,
No porque otro te dice que no, que eso no está incorrecto, que porque no eres de la tribu de Leví, que porque esto y que porque el otro, y son mentes educadas tratando de confundir a la gente, pero esto tiene que ser una revelación de parte de Dios. Por eso es que tenemos tantos problemas en el día de hoy con gente hombres llamándose ministros que aún ni siquiera llenan requisitos para ser miembros de iglesia, pero si quieren tomar la palabra y quieren opinar sobre esto y sobre el otro. Realmente, ¿qué tipo de casa me edificaréis? ¿Qué casa le estamos edificando al Señor? El Señor no solamente quiere tus sermones floridos, el Señor no solamente quiere que estés tu nombre puesto en el libro y que ahí estás en la mesa de síndicos, la mesa de diáconos, que eres ministros, ocupando un lugar que no les corresponde. Tiene que ser revelado de parte de Dios, y cuando Dios te ha llamado a predicar el evangelio, es una revelación de parte de Dios, comenzando desde abajo como una oveja, cediendo tus derechos y sabiendo, ¿verdad?, que es una revelación de parte de Dios, honrar a Dios con tus bienes. Los discípulos les fue revelado, ellos dieron todo para seguir a Jesús. Ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Ese es el tipo de casa que Dios requiere para que se vaya y se predique el evangelio. Amén. Pero no lo haga por ensalzarse a usted mismo. Hay gente que lo hace para decir, oh, este es el que más diezma en la iglesia, este es el que más apoya. No lo haga por ensalzarse a sí mismo, hágalo porque Dios le ha revelado que es un deber de parte de nosotros honrar a Dios. En el mensaje Jehová Jireh, bueno, yo creo que gente que cree el mensaje de la hora, dice, así que mientras vemos que nos estamos acercando a esta edad, establezcámonos en la palabra de Dios. Entremos en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en la palabra, y lleguemos a ser piedras vivas, edificando la casa del Dios viviente. Amén. Mientras vemos que nos estamos acercando al final de este tiempo, establezcámonos en la palabra de Dios. Amén. Entremos en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en la palabra, y lleguemos a ser, como dice el apóstol Pedro, piedras vivas, edificando la casa del Dios viviente. Siendo piedras vivas, amén, no piedras muertas, rodando, ¿verdad? Como este cantante que dijo, las piedras rodando se encuentran. ¿Qué tipo de piedras? No ese tipo de piedras, dice, edificando como piedras vivas, como casa espiritual o el templo del Dios viviente. Amén. Gloria a Dios. En el mensaje presumiendo, dice el profeta de Dios de esta manera: cuando nosotros estamos edificando una casa en lo natural es tipo de lo espiritual. Miren, cuando el profeta David, ¿verdad?, este poeta que realmente estaba tan inspirado de Dios, escribió tanto en los Salmos, ¿verdad? Él tuvo un hijo llamado Salomón. Y cuando usted mira y lee acerca de eso, David realmente quiso edificar o tuvo el deseo de edificarle la casa a Dios, un templo. Él miró que la casa de Dios estaba hecha de pieles de animales muertos, ¿verdad?, en carpas movidas de un lado para otro. Y él dijo, ¿cómo es posible que yo viva en casa de cedro? Y la casa de mi Dios abandonada, ¿verdad?, hecha de carpas y pieles. Él tuvo el deseo de construirle la casa o el tabernáculo a Dios, pero Dios no se lo permitió porque él había derramado mucha sangre. Entonces eso a nosotros nos hace o nos debe de hacer entender que en las manos
derramadoras de sangre no pueden ser o no pueden edificarle casa a Dios, porque Él no quiere manos derramadoras de sangre. Ahora usted pudiera decir: yo nunca he agarrado una pistola o un cuchillo y he matado a alguien, pero cuando usted habla a espaldas de su hermano, cuando usted le levanta un falso testimonio a su hermano, y usted viene a la iglesia y dice: Señor, gracias, oh, el Señor Jesús vive en mí, yo nunca, mis manos están limpias. Vea usted, vea, sus manos están llenas de sangre, derramadoras de sangre inocente. Por eso es que la palabra de Dios dice: si queremos, ¿verdad?, orar para que Dios nos sane, ¿qué dice? Confesando nuestras faltas los unos a los otros, y de esa manera pueden orar a Dios y puedan ser sanados. Pero a veces no sanamos. ¿Por qué? Porque no confesamos. Nuestras manos están llenas de sangre inocente de nuestros hermanos. Somos asesinos. No podemos edificarle casa o tabernáculo a Dios de esa manera. ¿Qué hizo Dios? Dijo: no, tú, David, no me edificarás casa, mas Salomón me edificará templo. ¿Y qué hizo David? Aunque él no edificó la casa, pero él le dio los materiales necesarios para que su hijo edificara el templo del Dios viviente. Amén. Ojalá y hoy nosotros como padres podamos estar dándole los materiales necesarios a nuestros hijos para que nuestros hijos sean templos del Espíritu de Dios, templos, tabernáculos donde Dios more y donde Él diga: estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia, o en quien me complace morar dentro de ellos. Pero ¿qué tipo de materiales damos a nuestros hijos? Complejos, hablando mal de las personas, trayéndoles su pasado de 20, 30 años, todavía lo traen cargando. Vaya, tienen que dejar estas cosas muertas y poner su mirada hacia adelante al blanco de la soberana vocación en Cristo. Vaya. Dice el profeta de Dios en el mensaje de Jehová Jireh: presumiendo, el mensaje presumiendo. Nosotros estamos edificando la casa del Señor. Pero cuando estamos edificando la casa del Señor como una casa natural, ¿qué hacemos cuando edificamos una casa? En esa casa tiene que estar bien fundamentada, tiene que llevar unos amarres bien hechos para que no se suelte. Ahora dice el profeta de Dios: metan el clavo completamente hasta adentro, remáchenlo en el otro lado por medio de una confirmación de ello. Sobre esta casa edificaré mi iglesia. ¿Ven? La verdad espiritualmente revelada de Dios: sobre esta casa edificaré mi iglesia, o ella permanecerá en pie para siempre, porque son clavos del evangelio que ustedes están clavando. Gloria a Dios. Entonces metan el clavo del evangelio y remáchenlo allí. Amén. Realmente que esté edificada, que esté bien segura, porque los clavos del evangelio que ustedes están clavando mantendrán segura esa casa. Vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán tempestades, pero esa casa permanecerá bien porque está bien remachada con el evangelio. Gloria a Dios. En el mensaje la estatura de un hombre perfecto, dice el profeta de Dios de esta manera: oh, ahora usted está llegando a ser hombre bastante bueno, un hombre bastante bueno. ¿Ven? Usted está creciendo. ¿Ve? ¿Con qué? Con fe, después con virtud, algo de conocimiento. ¿Ve cómo se está edificando este hombre? Ustedes pueden ver que no hay manera de evadirlo. Esta es la manera para llegar a la estatura plena de Cristo. Sí, Señor. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, a Primera de Pedro, el capítulo 1, y vamos a mirar cómo es que se tiene que ir edificando y sobre edificando sobre el fundamento que es Jesucristo mismo.
es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Amén. Ahora mire, cuando el profeta de Dios predica el mensaje, la estatura de un hombre perfecto, ahí en las primeras páginas, él dice, usted no está en fe hasta que es nacido de nuevo. La cosa está tremenda. Hay mucha gente que levanta las manos y dice gloria a Dios y aleluya, y una grande organización, y bueno, los pianos de cola y los grandes edificios y los grandes campanarios y grandes grupos de alabanza, y la gente gozándose y diciendo que, pensando que ese es el tipo de casa que el Señor necesita. Pero vea lo que dice el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y ahora usted no está en fe hasta que ha nacido de nuevo. ¿Cuánta gente todavía no ha nacido de nuevo? Las mujeres usando sus pantalones, pintándose la cara, cortándose el cabello, siendo desobedientes a la palabra de Dios, desleales, desobedientes a sus maridos. Oh, pero levantamos las manos al cielo, somos cristianos, vamos rumbo al cielo. Los hombres con ojos de concupiscencia, con manos derramadoras de sangre, ladrones, estafadores, mentirosos, infatuados, amadores más de los deleites más que de Dios. Nadie quiere trabajar para el Señor. Todos están embobados ahí en el internet horas y horas y horas, pero se les pide hacer algo en la iglesia para Dios. Nadie tiene tiempo, están muy cansados, están desvelados. Pero somos el templo del Dios viviente, ¿no? ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Ahora el apóstol Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este es el tipo de casa que el Señor quiere. Estos son los materiales con los que debemos de edificar la casa espiritual del Espíritu Santo, donde Dios va a morar. Él no quiere otro tipo de materiales. Él no está diciendo, ¿sabes qué? Ve y estudia hasta que seas un sábelo todo. Él no dijo, ve a cierta iglesia donde te van a enseñar a hablar en lenguas y donde te vas a estremecer como si estuvieras un perro comiendo veneno y echando espuma por la boca. Y entonces eso es el Espíritu Santo. Esto es lo que el diablo se ha metido en la iglesia, en las mentes de los predicadores falsos ungidos, con mentes educadas y lenguas educadas, y haciéndole creer a la gente que cuando ellos se estremecen, si ellos se caen al cielo, si ellos brincan, si ellos hacen tanto alboroto, eso es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. Déjeme decirle que eso es una mentira del diablo que les ha metido. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la persona de Jesucristo viviendo o morando en un cuerpo humano. Eso es el Espíritu Santo, acentuando cada palabra de Dios con un amén, obedeciendo cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero hoy cuánta gente se está engañando a sí misma. Oh, Dios me ama, es que Dios me sanó porque Dios me ama, y con sus ojos pintados como Jezabeles, fingiendo algo que no son. Dios no quiere una casa con ese tipo de materiales. Él está diciendo, primeramente ve, bautízate en el nombre del Señor Jesucristo, nace de nuevo y comienza en fe, y empieza a añadir poder a esa fe. ¿Poder para qué? Para vencer. ¿Para vencer qué? A usted mismo, a sí mismo. No esté mirando en el vecino, no esté mirando en su compañero, no esté mirando si su esposa, si su esposo, si sus hijos. Esto es un asunto personal, usted y Dios. Amén.
Dice el profeta de Dios en el mensaje: solamente una vez más, Señor. Mire, hablando de la estatura de un hombre perfecto, añadida a vuestra fe virtud. Eso es poder de Dios. ¿Para qué? Para cambiar, no para cambiar al vecino, no para cambiar a su esposa o a su esposo o a sus hijos, pero para cambiar usted mismo, a sí mismo, que esa vida, esa casa tenga un cambio, tenga un letrero grande donde la gente pueda mirar y pueda decir: verdaderamente ese es un cristiano, o verdaderamente esa es una cristiana. Pero saltaron el día de anoche en la iglesia, echaron espuma por la boca, se les trabó la lengua como trabalenguas y recibieron el Espíritu Santo, y al día siguiente están hablando mal de su vecino, están diciendo palabras sucias, contando chistes sucios, mirando pornografía en la televisión y en el celular, estando ociosos, no queriendo trabajar para la honra y la gloria de Dios. Eso es una vil mentira. Ese tipo de casa solamente está llena de demonios. Es donde el diablo le encanta vivir ahí. El diablo le gusta venir a vivir en una vida religiosa, donde el domingo ponen sus caras largas para venir a la iglesia, pero el lunes siguen con sus vidas concupiscentes y vacías. Esas son moradas de demonios. Ahí no mora el Espíritu de Dios. Ahora el profeta de Dios está diciendo aquí en este mensaje, y aquí estamos nosotros hoy. Solía ser allá atrás que Pentecostés contaba solo con unos cuantos, quizás 400 o 500 personas por toda la nación. Hoy en día es la iglesia más crecida en el mundo. ¿En qué nos estamos metiendo? Un montón de miembros. Con nuestra gran estructura deberíamos de estar 10,000 veces más fuertes que lo que estábamos cuando empezamos. Y estamos 10,000 veces más débiles que lo que estábamos cuando comenzamos. ¿Debido a qué? Estamos edificando sobre un fundamento sin fondo, sobre una organización, sobre algo que Dios ha maldecido. ¿Y cómo podemos edificar una iglesia sobre la ceniza de Sodoma y Gomorra? No podemos edificar una iglesia sobre las cenizas de Sodoma y Gomorra. Y es lo que la mayoría del mundo está tratando de edificar, una iglesia sobre cenizas de Sodoma y Gomorra. Predicadores homosexuales, predicadores casando a homosexuales, casando a hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es edificando sobre Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a mirar lo que el profeta de Dios sigue diciendo. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Vea, dice: fíjese, en estos últimos días, Lucifer está haciendo la misma cosa. ¿Pueden verlo ustedes? El diablo está haciendo la misma cosa, edificando una iglesia híbrida. Una híbrida por medio de miembros híbridos. Híbridos por medio del conocimiento en lugar de la palabra. Por medio de hombres intelectuales en lugar de hombres nacidos de nuevo. Edificando un reino intelectual que oscurece a la manadita de Cristo. ¿Ven? ¿Qué es lo que hizo eso? Ángeles caídos. ¿Ve? ¿Qué es lo que Lucifer está haciendo? La misma cosa. Está tratando de edificar una iglesia, ¿verdad? Una organización, una iglesia híbrida, mezclada. ¿Cómo es que usted hibridiza la palabra de Dios? Cuando usted a la palabra de Dios le añade credos y el intelecto y el conocimiento del hombre. A la palabra de Dios no tiene que mezclarla con conocimiento humano. La palabra de Dios tiene que mezclarla con el Espíritu Santo. Amén. Aquella viuda de Sarepta de Sidón, cuando fue el profeta Elías a ella tenía harina, que es la palabra, y aceite, que es tipo del Espíritu Santo. Y cuando ella mezcló la palabra con el Espíritu Santo, eso le trajo un resultado a ella.
Entonces ustedes no pueden estar mezclando la palabra de Dios con conocimiento. La palabra de Dios solamente, que es la harina, se puede mezclar con aceite, que es el Espíritu Santo, y eso le traerá el mismo resultado de todos los tiempos. Pero hoy hay hombres, yo allá voy a Hidalgo a predicar el Evangelio y me encontré con un hombre intelectual diciendo, ¿verdad?, que la Biblia no está bien y que no se debe ni siquiera de mencionar Antiguo y Nuevo Testamento, que se debe decir las Sagradas Escrituras, y que el nombre de Dios es Jehová, y diciendo tantas barbaridades y tonterías. Le dije, yo no quiero sus teorías aquí ni sus falsas doctrinas, porque yo creo que debemos de edificar sobre la palabra eterna de Dios tal como ha sido escrita, ni le quite ni le ponga. Pero es el tipo de predicadores, el tipo de gente educada que ahora a su congregación les está cambiando el nombre. Que porque, bueno, dice la Biblia que Dios les tenía que dar un nombre, pero vea, es que gente ciega. Si se llamaba Rutilo, pues le tiene que poner otro nombre, pero es él, el pastor, el que designa un nombre. La Biblia habla de que a ciertos personajes Dios les cambió el nombre, como Abraham, de Abraham a Abraham, como Dios le cambió el nombre a Jacob, a Israel, pero hasta después de que ellos habían librado una batalla y habían salido victoriosos, es cuando Dios les cambió el nombre. Oiga, dígame, yo ese día le dije a ese hombre, usted mire, trae ahorita a sus mujeres de falda, para el día de mañana están vestidas de pantalones y pintadas como Jezabeles. ¿Eso qué clase, en qué les beneficia tanto misterio y tantas teorías? Si no recibimos el Espíritu de Dios, si nuestras vidas siguen siendo las mismas, esto es trayendo reproche sobre la palabra de Dios. Y vuelvo a recalcar, siempre lo he dicho, por padres y madres alcahuetas, porque no se paran por la palabra de Dios. No podemos mezclar la palabra de Dios con nada. Vea, vaya, la primera que lo mezcló, ¿quién fue? Fue Eva, que le trajo un híbrido. Ahora, cuando usted ve en la Biblia la hibridación, nunca está de acuerdo con el plan de Dios. Cuando usted mezcla un burro con una yegua, eso le produce una mula, y eso es lo que ha producido mulos encorbatados y religiosos de estos días. Una mula no sabe quién es su padre ni quién es su madre, son muy fuertes, muy duras para trabajar, solo saben trabajar y trabajar y trabajar, diciendo, oh, ya hicimos esta iglesia, una grande organización, 1 millón de miembros para este año. Mulos, híbridos, porque han mezclado la palabra de Dios con conocimiento humano. Ciertamente son iglesias muy grandes, con mucha gente, pero no tienen nada de vida, y una mula no puede producir, porque es híbrida, no tiene simiente en ella. Ahora vea, dice el profeta de Dios, dice la Biblia que eran ángeles caídos, quienes escucharon a Lucifer en lugar de a Cristo, a quien ellos una vez le pertenecieron. Eso es correcto. Ahora escuchen atentamente, ángeles caídos. ¿Qué clase de ángeles? Luteranos, wesleyanos, católicos, pentecostales, quienes no guardaron su primer estado así como lo guardaron los otros ángeles, y han caído dentro de la organización como la fortificación principal de Lucifer en Nicea, y que han hecho ellos, han organizado una gran asociación ecuménica de ministros para hacer una imagen a la bestia, como la Biblia dice, y están edificando una economía cristiana que cerrará las puertas de esta iglesia y de las otras, como está escrito. Ven, es Lucifer en su obra. ¿Qué hicieron estos ángeles caídos? Se vendieron a los razonamientos de la sabiduría y la educación, como lo hizo Eva. Lo hicieron estos ángeles caídos. Wesley fue un hombre de Dios, pero ¿qué le siguió a él? Ángeles caídos entraron en ello, que eran primero ángeles, seres creados por Dios, pero que creyeron por la sabiduría de Lucifer, creyeron por la sabiduría de Lucifer. Ven ustedes lo que llegaron a ser ángeles caídos, y organizaciones provenientes de hombres de Dios, quienes han salido a establecer
verdades en la tierra antes que esa verdad pudieron seguir y proclamar y entrar en la verdadera revelación de Cristo. Ángeles caídos entraron y tomaron control e hicieron denominaciones de ello. ¿Qué pasaría si Juan Smith se levantara? Se avergonzaría de sus seguidores. ¿Qué pasaría si Wesley se levantara? Se avergonzaría de sus seguidores. Gloria a Dios. En el mensaje Influencia, quiero leerles lo que el profeta de Dios dice. Vea. Estos ángeles caídos tratando de ocupar, ¿verdad?, un lugar que no les corresponde. Dice, luego hallamos que hombres como Usías tratan de ocupar el puesto de un oficio ungido y fallan. Muchos de ellos se vuelven neuróticos, borrachos y etcétera. Procuran ocupar el puesto de un oficio ungido, procurando imitar en vez de tener lo que dicen que tienen y ser llamados de Dios para hacerlo y ordenados de Dios para hacerlo. Más bien se forman grupos como enjambres para construir enormes organizaciones y levantando grandes hombres intelectuales, edificando grandes cosas resplandecientes al estilo de Hollywood y a la vez predicando la venida del Señor está cerca. Hemos visto a hombres que han quedado marginados por tratar de tomar un oficio que no ha sido ordenados a tomar, de igual como lo hizo Usías. También hemos visto iglesias haciendo proselitismo. Esto se ve en nuestras asambleas pentecostales. Cada uno de los de la unidad tratando de convencer a los trinitarios tratando de conquistar a los de la unidad de Dios, y los de la iglesia de Dios tratando de ganar a estos, todos los demás tratando de conquistar el uno al otro, proselitando, imitando, tratando de hacer algo para lo cual no han sido llamados. Esto es todo el tiempo. Esto no solamente en los pentecostales, esto también en los de así llamados de Malaquías 4:5, sacando gente de una iglesia para acarrear agua a su molino y engrandecer su reino y decir, oh, somos la iglesia más grande, solamente proselitando. No le puede decir el comal a la olla, hazte para allá porque estás muy negro, porque si él le dijera, pues mírate solamente de abajo cómo estás, estamos iguales, tal es uno para el otro. Dios no nos llamó a hacer proselitismo, por eso el apóstol Pablo dijo, fíjense cómo están sobreedificando, porque yo no he tratado de poner fundamento donde alguien más edificó. Él no iba a predicar a donde Jesucristo ya había sido predicado. Ese es un verdadero apóstol del Señor. Pero hoy estos llamados así, falsos apóstoles, falsos ungidos, qué bueno es agarrar a gente que a aquel pastor le tocó crecerlos desde niños, instruirlos, establecerlos en la fe, y ya cuando están establecidos y tienen una buena economía, pues este es ingeniero, ¿cuánto ganas, hermano? Vente para mi iglesia, y empiezan a hacer amistad hasta que se lo llevan. ¡Qué barbaridad! ¿Qué casa me edificaréis? ¿Qué tipos de tabernáculos? Ahora dice el profeta de Dios, dice, hoy la Biblia dice en Judas que han seguido el camino de Caín y perecieron en la contradicción de Coré. Siguieron en el camino de Caín, edificando altares, edificando iglesias, denominaciones, poniendo muchas flores, cosas grandes, más miembros que todos los demás, aceptando cosas, cualquier cosa que llega por allí, que brinca y salta o que da a diestra y les da la diestra de compañerismo, o que fuera bautizado de cierta forma, o que hablara en lenguas, o que corrió por todo el edificio, ponen su nombre en el libro, correcto, y luego le dan la espalda a la verdad genuina, cuando es predicada y la niegan. ¿Cómo puede ser así? Noten bien en el enredo en el que estamos viviendo. Pero Dios, rico en misericordia, nos ha sacado de ese caos y nos ha permitido ver
la cosa antes de que llegue, rico en misericordia, y nos ha enviado nuevamente un avivamiento de sanidad divina y el derramamiento nuevamente del poder de Dios según la historia. Ningún avivamiento ha durado más de 3 años. Este avivamiento ya lleva 15 años y ha estado encendiendo fuegos alrededor y alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque ¿lo merecemos? No. Dios es rico en misericordia. No porque nosotros así lo deseáramos, o más bien dicho, porque así lo merecíamos. Solo piensen en lo que Él ha hecho. Es porque es Dios rico en misericordia. Gloria a Dios. En el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo. De la misma manera ha sido con Dios y su iglesia. Justificación bajo Lutero, santificación con Wesley. Eso está sacando a su novia ahora. Él está creando a su novia. Justificación bajo Lutero, santificación bajo Wesley y demás. ¿Ven ustedes la evolución del Espíritu siendo dando más y más, porque el cuerpo está edificando, llegando a la cabeza, la cual es Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén. Llegando a la estatura de un hombre perfecto. Amén. En el mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Dice el profeta de Dios. Vea, ¿cuál era la atracción del día en los tiempos de Noé? Ahí estaba Noé edificando un arca. Aquel viejito calvo en la cumbre de la montaña. Ahí, ¿qué era ese ruido? La gente tal vez decía, ¿qué es ese ruido de hacha? ¿Y qué es ese ruido de árboles que están cayendo? Y ese ruido de martillos. Un viejito loco que está tratando de edificar una casa o algo así, o un barco, ¿verdad? Esa era la atracción del día. Toda la gente lo criticaba, toda la gente se mofaba de él, pero él había recibido un mandato de parte de Dios y él estaba construyendo no conforme a sus planos, sino que Dios le había dado los planos, no era conforme a su conocimiento. Él había recibido los planos de parte de Dios. ¿Cómo es que la había hacer? ¿Cuáles eran las medidas? ¿Y qué tipo de materiales, qué tipo de madera iba a utilizar para hacer esa arca? Donde era un lugar seguro, donde Dios iba a salvar a la gente que entrara en ella. Amén. Dice, veamos algunas de las cosas extraordinarias, como acabo de decir. ¿Cuál era la atracción antes de que cayera el juicio en el mundo y lo destruyera por agua? Un viejito como de 120 años edificando un barco allá donde no había nada de agua en qué hacerlo flotar. Allá por muchos años parado a la puerta, edificando en el interior y dentro y poniéndole brea dentro y afuera y diciendo, el mundo será inundado con agua. Esa era una grande edad científica como la que estamos viviendo y la gente no le creyó. Hoy la gente está mirando las pestes, la pandemia, aún sus propias familias muriendo de pandemia y ellos siguen en sus mismas cosas relajados, alejados de Dios. ¿Qué más queremos? Dios está preparando un arca. El arca es Jesucristo mismo, el Espíritu Santo, que entren allí y serán salvos. Amén. Pero la gente se mofa del Espíritu Santo, la gente se mofa de una vida llena del Espíritu Santo, se burlan de ellos, pero eso es la palabra de Dios. Amén. Esto era lo que era la atracción en el día de Noé. Él no solamente se puso ahí a construir y diciendo, bueno, pues yo lo voy a hacer solo. Agarró a sus hijos y los metió ahí en el plan de Dios. Los involucró, ¿verdad?, en el trabajo que Dios le había dado a él. Y tal vez no querían levantarse, pero él ahí estaba, a ver, levántense y a ver, vamos y tiremos árboles y edifiquemos la casa y dame la brea y dame el martillo y trae los clavos. Y eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo, involucrando a nuestros hijos, involucrando a nuestra familia. ¿En qué las vamos a estar involucrando? No en el negocio del narcotráfico, no en el negocio del huachicol, no en el negocio de cualquier otra cosa, pero debemos estarlos involucrando, ¿verdad? No en la vida ajena de la gente, no los vamos a estar involucrando en saber cómo la gente vive, en levantar falsos testimonios, no en otra cosa. Vamos a estar involucrándolos en el plan perfecto de Dios,
¿En qué? En que abran la Biblia, escudriñen las Escrituras, que formen, que edifiquen un altar en el hogar de oración, de doblar rodillas, de clamar a Dios, de predicar el Evangelio, de predicar el Evangelio con la sana doctrina, diciendo y repitiendo cada palabra exactamente como salió de la boca de Dios, con cada tilde, con cada punto, con cada coma, no poniéndole ni añadiéndole. En eso debe estar nuestra vista, en eso debe estar nuestro negocio, en eso debe estar nuestro interés de involucrar a nuestra familia para que sean salvos. Yo me da tristeza de ver gente que solamente mira por su propia alma y a sus hijos los dejan olvidados. Nunca mueven un dedo para llamarle la atención si están haciendo algo errado. No importa, es que ellos ya están grandes. Eso no dice la Biblia. Los hijos de Noé estaban grandes, pero él los involucró a construir el arca de Dios. ¿De acuerdo que a los planos que Dios le había dado a Noé? Él no dijo, bueno, vamos a mirar qué es lo que Dios quiso decir con brea y vamos a ver vamos a llevarlo a un laboratorio y qué contiene la brea y para qué es y qué resultados traerá no. Hoy mucha gente está tratando de mirar y mira una escritura y dice vamos a ir al diccionario y no que allá la tribu de Leví y que esto y que el otro, que no somos levitas, que eso no somos Israel y que esto y que el otro. Bueno, realmente nosotros sabemos, y cuando el hermano Branham predica que Josué es paralelo a Efesios, entonces toda la Biblia, cuando miramos, ¿verdad?, en el Apocalipsis, los sellos no es otra cosa más que es la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el libro, amén, de los planes de Dios. Sabemos que allá era Israel natural, ahora tiene que ser un Israel espiritual, amén. Allá ellos siguieron una tierra natural, ahora nosotros estamos siguiendo una tierra espiritual que es el Espíritu Santo. No podemos quitar el Antiguo Testamento de la Biblia. Eso es un arte del diablo. Esto no es de parte de Dios. Es este libro llamado la Biblia, que consta de Antiguo y Nuevo Testamento, 66 libros escritos por diferentes hombres y ni uno se contradice al otro. Esto es la palabra eterna de Dios. Así que nuestro deber es involucrar a nuestra familia ¿en qué? En los negocios del Señor. ¿Quieren ellos ser templo, morada del Espíritu Santo? Tienen que construir bajo estas bases. Aquí están los planos, aquí están las medidas, aquí están los materiales. No otro material, porque el día que el Señor venga y Él dice, yo quiero morar ahí, voy a ver, yo te mandé mis planos, yo te mandé los materiales, y usted empieza a decirle, bueno, mira, poquito de conocimiento humano, poquito de emoción, le pusimos tantito de los dones y aquí está. Y él dirá, yo no mandé a hacer una casa así, por lo tanto, yo no voy a vivir ahí, tiene que ser derrumbada, tiene que ser tirada, tiene que ser hecha polvo y comenzar de nuevo. Bueno, que el Señor les bendiga en esta mañana. Muchas gracias por su atención, que el Señor les guarde. Y ha sido un privilegio hablar para ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente.